F. Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby. Capítulo primero. En mi primera infancia, mi padre me dio un consejo que desde entonces no ha cesado de darme vueltas por la cabeza. Cada vez que te sientas inclinado a criticar a alguien, me dijo, ten presente que no todo el mundo ha tenido tus ventajas. No añadió más, pero ambos no hemos sido nunca muy comunicativos dentro de nuestra habitual reserva, por lo cual comprendí que con sus palabras quería decir mucho más. Queda dicho que tengo una gran tendencia a reservarme toda opinión, hábito que me ha facilitado el conocimiento de las más extraordinarias naturalezas, y también me ha hecho víctima de no pocos latosos sempiternos. Cuando esta cualidad aparece en una persona normal, es captada en el acto por la mente anormal, que inmediatamente se adhiere a ella. Así fue como en la universidad se me acusaba, con toda injusticia, de ser un político porque conocía los secretos agravios de desenfrenados y desconocidos seres. La mayor parte de las veces no iba a la caza de confidencias. En muchos casos, al advertir por alguna inequívoca señal que en el horizonte rondaba una revelación íntima, he fingido sueño, preocupación o una hostil indiferencia. Las revelaciones íntimas de la juventud, o al menos sus términos de expresión, suelen ser plagios y estar desfigurados por supresiones más que evidentes. Reservarse opiniones es asunto de infinito alcance. Aún hoy me parecería un grave descuido olvidarme de lo que mi padre jactanciosamente sugirió y yo jactanciosamente repito, referente a que el sentido de las cualidades fundamentales es desigualmente repartido al nacer. Y tras vanagloriarme en esta forma de mi amplia tolerancia, acabo por admitir que tiene también este principio su límite. La conducta puede fundarse en dura roca o en húmedos pantanos, pero hasta cierto punto no importa en qué se funda. El último otoño, al regresar al este, creía que lo que anhelaba era que el mundo estuviera siempre de uniforme y bajo una especie de marcial apostura. No quería seguir escudriñando las profundidades del corazón humano. Solo Gatsby, el hombre que da título a este libro, estuvo exento de mi reacción. Gatsby, que plasmaba todo aquello hacia lo que siento un tan irrefrenable desprecio. Si la personalidad está constituida por una serie ininterrumpida de actos afortunados, en tal caso puede decirse que había algo brillante en torno a él, una exquisita sensibilidad para captar las promesas de la vida, como si estuviera vinculado a una de esas complicadas máquinas que registran los terremotos a 1000 millas de distancia. Esta reacción nada tenía que ver con la blandengue impresionabilidad que ha sido dignificada bajo el nombre de temperamento creador. Tenía un don extraordinario para saber esperar, una romántica presteza que jamás he hallado en otra persona y que no es probable que vuelva a encontrar. No. En resumen, Gatsby resultó ser un hombre de una pieza. Lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños. Lo mismo que encerró temporalmente mi interés en las abortivas tristezas y cortas alegrías del género humano. En esta ciudad del mediano oeste, mi familia ha sido durante 3 generaciones gente acomodada, de destacada posición social. Los Carraways formamos una especie de clan, y corre el rumor de que descendemos de los duques de Buccleuch, pero el verdadero fundador de mi familia fue un hermano de mi abuelo que llegó aquí el año 1851. Envió un sustituto a la guerra civil e inició el negocio de ferretería al por mayor que mi padre dirige actualmente. No conocía a ese tío abuelo, aunque se supone que me parezco a él, especialmente en el cuadro, más bien inexpresivo, que cuelga en el despacho de mi padre. Me gradué
en New Haven en 1915, exactamente un cuarto de siglo después que mi padre, y un poco más tarde, participé en esa aplazada emigración teutónica conocida por la Gran Guerra. Disfruté tanto durante el contraataque que regresé saturado de inquietud. En lugar del cálido centro del universo, el mediano oeste me parecía ahora el andrajoso extremo del mundo, de modo que me decidí marcharme al este, con el afán de iniciarme en las actividades bolsísticas. Todos mis conocidos estaban metidos en la bolsa, así es que supuse que los valores y las acciones serían capaces de mantener a un soltero más. Mis tíos discutieron sobre esto, como si se tratara de elegirme un colegio preparatorio, y finalmente murmuraron: «Bueno, sí», con rostro grave y titubeando ostensiblemente. Mi padre accedió a subvencionarme durante un año, y tras una serie de retrasos, en la primavera de 1921 me vine al este, en la creencia de que mi estancia sería definitiva. Lo práctico hubiera sido buscar alojamiento en la ciudad, pero la estación era muy calurosa, y yo acababa de abandonar una tierra de grandes céspedes y amistosos árboles, así que cuando un chico de la oficina me sugirió que alquilásemos una casita en una ciudad suburbana, la idea me pareció estupenda. Encontró la casa un bungalow de cartón en el que se evidenciaban las huellas del viento y el sol, y cuyo alquiler ascendía a $80 al mes, pero a última hora la dirección trasladó a mi amigo a Washington y me fui solo al campo. Tenía un perro. Por lo demás lo tuve durante unos pocos días antes de que se me escapara. Un viejo coche Dodge y una mujer finesa que me hacía la cama, preparaba el desayuno y murmuraba máximas en finés encima del fogón eléctrico. Al principio me sentía muy solo, pero una buena mañana un hombre, aún más recién llegado que yo, me paró por la carretera. «Por favor, señor, ¿por dónde se va a la aldea de West Egg?», me preguntó con aire desvalido. Se lo indiqué, y al verle seguir su camino ya no me sentí solo. Era un guía, un explorador, uno de los primeros colonos. Aquel hombre me había conferido fortuitamente la tranquilidad de pertenecer a la comunidad. Y así fue como, contemplando el sol y los grandes brotes de hojas que crecían en los árboles con la misma rapidez con que crecen todas las cosas en las películas, experimenté la familiar convicción de que con el verano la vida empezaba de nuevo. Por otra parte, tenía mucho que leer y una inquebrantable salud que requería las vigorizantes influencias de las expansiones naturales de la juventud. Me compré una docena de volúmenes sobre banca, crédito e inversiones que se alinearon en mi biblioteca en rojo y oro, semejantes a dinero recién fabricado por la Casa de la Moneda, prometiéndome revelarme los radiantes secretos sólo conocidos por Midas, Morgan y Mecenas. Además, tenía la elevada intención de leer otros muchos libros. En la universidad me incliné hacia lo intelectual. Un año escribí una serie de solemnísimos y expresivos editoriales para el Yale News, y ahora llevaría de nuevo a mi vida todas aquellas cosas, convirtiéndome otra vez en el más limitado de todos los especialistas, el hombre muy cultivado. Esto no pretende ser un epigrama. Al fin y al cabo, desde una sola ventana se contempla mejor la vida. Por casualidad alquilé una casita en una de las más extrañas comunidades de Norteamérica. Fue en aquella esbelta y bulliciosa isla que se extiende exactamente al este de New York, donde, entre otras curiosidades naturales, existen dos extrañas elevaciones de terreno. A 20 millas de la ciudad, un par de enormes huevos, idénticos en contorno y solamente separados por una curvada bahía, sobresalen de la más domesticada masa de agua salada del hemisferio occidental. La enorme balsa de Long Island Sound. No es que sean perfectamente ovalados, sino que, como en el caso del huevo de Colón, ambos se hallan aplastados por la cumbre. Sin embargo, su similitud material debe ser una fuente de perpetuo asombro para las gaviotas que vuelan por encima de ellos. Para los que carecen de alas, resulta más interesante el fenómeno de su total disparidad, forma y tamaño aparte. West Egg estaba situado en el menos elegante de los dos,
aunque esta es una expresión demasiado superficial para describir un bizarro y no poco siniestro contraste entre ambos. Mi casa se hallaba en la misma punta del huevo, solo 50 yardas de Sound, y encogida entre dos enormes mansiones que se alquilaban a 12 o 15 mil dólares por temporada. La de mi derecha era un colosal armatoste, cualquiera que fuese el punto de vista bajo el que se considerase, una auténtica imitación de un ayuntamiento en Normandía, con una torre a un lado, que brillaba nuevecita, festoneada de una ligera barba de hiedra joven, contemplando todo por una piscina de mármol y más de 40 acres de prado y jardín. Era el palacete de Gatsby, o mejor dicho, como no conocía aún a Mr. Gatsby, era un palacete, habitado por un caballero de ese nombre. Mi casa afeaba la perspectiva, pero tratándose de una pequeña birria, había sido pasada por alto, de manera que gozaba de vista al mar, vista parcial del prado de mi vecino y la de la consoladora proximidad de millonarios, todo por $80 mensuales. Los blancos palacetes del elegante Edge Egg brillaban a través de la bahía, alineados a lo largo de la orilla. La crónica de aquel verano se inicia la tarde en que fui a cenar con los Buchanan. Daisy era prima mía en segundo grado. A Tom le conocí en la universidad. Luego, al acabar la guerra, pasé un par de días con ellos en Chicago. El marido de Daisy, entre diversas proezas físicas, había llegado a ser uno de los más vigorosos extremos que jugaran al fútbol en New Haven, una figura nacional en cierto modo, uno de esos hombres que a los 21 años alcanzan una preponderancia tan limitada que a fin de cuentas para ellos todo tiene un sabor de vacío. Su familia era enormemente rica, incluso en la universidad. Su prodigalidad con el dinero era algo que llamaba la atención, pero se marchó de Chicago y se dirigió al este en un abrir y cerrar de ojos. De Lake Forest se trajo una serie de ponis para jugar al polo, y se me hacía difícil comprender que un hombre de mi propia generación fuera lo suficientemente acaudalado como para hacer semejante exhibición. Ignoro por qué vinieron al este, sin ninguna razón particular. Estuvieron un año en Francia, luego flotaron de aquí para allá, desasosegadamente por donde se jugaba al polo y todos eran ricos. Daisy me dijo telefónicamente que ahora se trataba de una estancia permanente, pero no lo creí. No podía leer en el corazón de Daisy. Sin embargo, sabía que Tom iría siempre flotando, buscando, con algo de triste anhelo, la dramática turbulencia de un irrecuperable partido de fútbol. Y así fue como, una cálida y ventosa tarde, me dirigí a Egg a visitar a dos viejos amigos a quienes apenas conocía. Su casa resultó más recargada aún de lo que había esperado. Una alegre mansión georgiana colonial blanca y roja que daba sobre la bahía. El camino empezaba en la playa y corría hasta la puerta de entrada, cubriendo un cuarto de milla, saltando por encima de relojes de sol, paseos de ladrillo y exuberantes jardines. Finalmente, al llegar a la casa, se bifurcaba, como fruto del impulso de su carrera, en alegres enredaderas. La fachada rompía su serena monotonía en una línea de balcones, abiertos de par en par a la ardiente ventosa tarde, cuyos metales, al choque de los rayos solares, brillaban con destellos de oro. Tom Buchanan, en traje de montar, estaba de pie, con las piernas ligeramente separadas, en el pórtico. Desde su época de New Haven había cambiado mucho. Ahora era un robusto hombre de 30 años, pelo color de paja, boca más bien dura y modales altaneros. En su rostro dominaban dos brillantes y arrogantes pupilas, que le daban la apariencia de hallarse siempre al acecho. Ni siquiera la afeminada ostentación de su equipo de montar lograba ocultar la enorme fuerza de su cuerpo. Parecía llenar las impecables botas hasta dar la sensación de que iba a romper los primeros cordones, y cuando se movía se advertía en su espalda el movimiento de un gran conjunto de músculos. Era un cuerpo capaz de desarrollar enorme fuerza, un cuerpo cruel. Su voz, de tenor, ronca, malhumorada, aumentaba la impresión del pendenciero que siempre producía, y en ella latía, incluso para la gente que le gustaba, una sombra de paternal menosprecio.
En New Haven hubo muchachos que odiaban sus tripas. Parecía decir: «Vamos, no creas que mi opinión es definitiva solo porque soy más fuerte y más hombre que tú». Estuvimos juntos en la misma sociedad de estudiantes de New Haven, y aunque jamás intimamos, yo tenía la sensación de que me tenían cierto aprecio y que, con áspero y provocativo anhelo, se empeñaba en conseguir que yo le admirase. Estuvimos hablando unos minutos en el soleado pórtico. «Sí, la casa no está mal», dijo mientras sus ojos miraban inquietamente. Cogiéndome de un brazo me obligó a volverme y movió una enorme y aplastada mano a lo largo del panorama, incluyendo su recorrido un profundo jardín italiano, y medio acre de aromáticos y puzantes rosales, así como una achatada embarcación de motor que a cierta distancia de la costa luchaba contra la marea. «Perteneció a The Main, el rey del petróleo», me hizo dar la vuelta y bruscamente Cortés añadió: «Entramos». Entramos en un vestíbulo de alto techo, precedido de una glorieta de un color rosa vivo, a la que un balcón a cada extremo comunicaba con la casa. Los balcones, entornados, aparecían relucientemente blancos y recortaban el césped del exterior, que parecía crecer un poco dentro de la casa. Sopló la brisa en la habitación y en un rincón las cortinas volaron hacia afuera y hacia adentro, enroscándose en dirección al escarchado pastel de bodas del techo. Por fin se rizaron encima de la alfombra color de vino, haciendo sombras con el viento en el mar. El único objeto completamente estacionario era un enorme diván en el que dos jóvenes se hallaban sujetas como globos cautivos. Ambas vestidas de blanco, y sus trajes agitaban y revoloteaban como si, tras un corto vuelo alrededor de la casa, hubieran entrado de repente. Permanecí unos segundos escuchando el chasquido y golpeteo de las cortinas y el crujido de un cuadro en la pared. Se oyó un estruendo. Tom cerraba los balcones traseros y el viento cautivo se extinguió en el cuarto. Las cortinas, las alfombras y las dos muchachas parecieron descender lentamente al suelo. La más joven me era desconocida. Estaba tumbada a lo largo del diván, completamente quieta, como balanceando algo que probablemente caería, y si me vio por el rabillo del ojo no dio muestra alguna de haber percibido mi presencia. Por cierto, que me sorprendí a mí mismo al oírme murmurar una disculpa por molestarla. Daisy, la otra muchacha, intentó levantarse, se echó ligeramente hacia adelante con expresión concienzuda y se echó a reír, con una risita absurda, encantadora. Reí yo también y me adentré en la habitación. «Estoy paralizada de felicidad», volvió a reírse, como si acabara de decir algo muy ingenioso, reteniendo mi mano en un momento, mirándome a la cara, asegurándome que no había nadie en el mundo a quien tuviese más ganas de ver. Era una costumbre suya. En un susurro me notificó que el apellido de la chica equilibrista era Baker. Había oído decir que el murmullo de Daisy únicamente tenía como objeto conseguir que la gente se inclinara hacia ella, impenitente cotilleo que no le restaba el menor encanto. Fuese por lo que fuese, los labios de Miss Baker se agitaron. Me saludó casi imperceptiblemente y luego echó rápidamente la cabeza hacia atrás. Evidentemente, el objeto que balanceaba se tambaleó, dándole un susto. Una especie de disculpa volvió a ascender a mis labios, porque cualquier demostración de absoluta confianza en sí mismo logra, por mi parte, un asombro, un asombrado tributo de admiración. Miré de nuevo a mi prima, que empezó a hacerme preguntas con su ronca y emocionante voz. La suya pertenecía a aquella clase de voces cuyo tono es seguido atentamente por el oído, como si cada palabra fuera una composición musical que jamás se volviese a interpretar. Su rostro era triste y hermoso, lleno de encantos, brillantes pupilas y una fresca y apasionada boca. En su voz latía una excitación que difícilmente olvidaban los hombres que la habían amado, una cantarina vibración, un «oye» susurrado, una promesa de que sólo hacía un rato que había hecho excitantes y divertidas cosas, y de que se anunciaban excitantes y divertidas cosas para la próxima hora. Le conté que mi viaje al este me había detenido un día en Chicago y que una docena de personas le enviaban 1000 recuerdos
por mi mediación. ¿Me echan de menos? Preguntó radiante. Toda la ciudad está desolada. Los coches llevan pintada de negro las ruedas de recambio como si fuera una corona, y por las noches se oye un incesante gemido a lo largo de la orilla norte. ¡Qué delicia, Tom! ¡Regresemos! ¡Mañana! Luego añadió sin ton ni son. Tienes que ver a la niña. Con mucho gusto. Ahora estará durmiendo. Tiene 3 años. ¿No la has visto nunca? Nunca. Bueno, pues tienes que verla. Es... Tom Buchanan, que se paseaba a grandes zancadas de un lado a otro de la habitación, se paró y apoyó la mano sobre mi hombro. ¿Qué haces, Nick? Estoy metido en la bolsa. ¿Con quién? Se lo dije. Nunca los había oído nombrar, afirmó perentoriamente. Esto me molestó. Les oirás nombrar, repuse bruscamente. Si te quedas en el este, seguro que oirás hablar de ellos. Oh, sí, me quedaré en el este, dijo. No te preocupes. Miró a Daisy y luego a mí, como si pensara en otra cosa. Sería un perfecto animal si se me ocurriera vivir en otra parte. Absolutamente, intervino Miss Baker, y lo dijo tan de repente que me sobresaltó. Me sobresaltó. Era la primera palabra que pronunciaba desde mi entrada en la habitación. Evidentemente ella misma se sorprendió tanto como yo, pues bostezó, y con una serie de rápidos y garbosos movimientos se puso en pie. Estoy tiesa, se quejó. He pasado toda la vida en el sofá. No me mires así, contestó Daisy. Toda la tarde he estado luchando por llevarte a Nueva York. No, gracias, dijo Miss Baker, rechazando los cócteles que acababan de surgir de la despensa. Estoy en periodo de riguroso entrenamiento. Su anfitrión la miró con incredulidad. Sí, que vas a estar. Sorbió la bebida como si fuera una gota en el fondo de un vaso. No entiendo cómo haces algo. Miré a Miss Baker, preguntándome qué sería aquel algo. Me gustaba mirarla. Era una muchacha esbelta de senos poco desarrollados y talle erguido que acentuaba echando los hombros hacia atrás, como un joven cadete. Sus grises ojos, irritados por el sol, me miraban con curiosidad desde un encantador y pálido rostro. Al cabo de un rato pensé que la había visto en alguna parte, acaso en la fotografía. —¿Usted vive en West Egg? —observó despectivamente. —Conozco a alguien de allí. —Yo no conozco a nadie. —¿Seguro que conoce a Gatsby? —Gatsby. ¿Qué Gatsby? —preguntó Daisy. Antes de poder contestar que era vecino mío, se anunció la cena, y pasando inesperada e imperativamente su tenso brazo por debajo del mío, Tom Buchanan me sacó a la fuerza de la habitación, como pieza de ajedrez que es preciso llevar a otro cuadro. Con distinguida languidez, las manos ligeramente apoyadas en las caderas, las jóvenes nos precedieron a una terraza color de rosa que se abría a la puesta del sol. 4 velas vacilaban bajo el viento, ahora casi apaciguado. —¿A qué vienen estas velas? —exclamó Daisy, frunciendo las cejas. Las apagó con los dedos. —El día más largo del año llegará dentro de 15 días. Nos miró a todos radiantemente. ¿No aguardáis siempre el día más largo del año y luego os pasa por alto? Yo siempre aguardo el día más largo del año y me pasa por alto. Tendríamos que planear algo, bostezó Miss Baker, sentándose a la mesa como si se metiera en la cama. Estupendo, aprobó Daisy. ¿Qué preparamos? Se volvió hacia mí con aire indefenso. ¿Qué es lo que planea la gente? Pero antes de que pudiera contestarle, su mirada se posó asustada en su dedo meñique. —Fijaos, me hice daño. Todos miramos. En el nudillo se advertía un cardenal. —Tú me lo hiciste, Tom —dijo acusadoramente—.
Sé que no fue deliberadamente, pero lo hiciste. Esto me pasa por haberme casado con un animal de hombre, un enorme y pesado ejemplar de... Odio la palabra pesado, refutó Tom, molesto. Hasta en broma. Pesado, insistió Daisy. A ratos ella y Miss Baker hablaban con una mezcla de discreción y alegre inconsecuencia que jamás se convertía en insulso parloteo. Era algo tan indiferente como sus blancos trajes y sus inexpresivas pupilas, desnudas de todo deseo. Allí estaban y nos aceptaban a Tom y a mí, haciendo solo un cortés y agradable esfuerzo por agasajarnos o por ser agasajadas. Sabían que la cena terminaría dentro de poco. Un rato más tarde acabaría la velada, que sería despreocupadamente arrinconada. Esto era completamente diferente del oeste, donde una velada se precipitaba fase a fase hasta el fin, en continua y decepcionada espera, o en un ligero y nervioso temor del mismo instante. Me hace sentir incivilizado, Daisy, le confesé a la segunda copa de un clarete bastante lleno de corcho, aunque de impresionante calidad. ¿No podrías hablar de las cosechas o algo por el estilo? Al formular esta observación, no me refería a nada concreto, pero fue acogida en forma inesperada. La civilización se está derrumbando, aseguró Tom violentamente. Me he vuelto espantosamente pesimista. ¿Has leído The Rise of the Colored Empires, escrito por ese tío Godard? No, repuse, algo sorprendido por su tono. Pues bien, es un libro magnífico. Todo el mundo tendría que leerlo. La tesis es que, si no tenemos cuidado, la raza blanca será totalmente desbordada, dado que tiene base científica. Ha sido demostrado. Tom se vuelve muy profundo, dijo Daisy con inesperada tristeza. Lee libros graves que tienen palabras muy largas. ¿Cuál es aquella palabra? Bien, esos libros son científicos, repitió Tom mirándola con impaciencia. El tipo ese se ha imaginado lo que puede ocurrir. Somos nosotros, la raza dominante, los que hemos de vigilar a las demás razas, si no queremos que sean ellas las que nos dominen. Tenemos que hundirlas, susurró Daisy, con un feroz guiño dedicado al fervoroso sol. Tendrías que vivir en California, empezó Miss Baker, pero Tom la interrumpió, agitándose pesadamente en la silla. La tesis es que somos nórdicos, yo, tú, y... Tras un infinitésimo de vacilación, incluyó a Daisy con un movimiento de cabeza y ella volvió a guiñar el ojo. Y hemos producido todas las cosas que constituye la civilización. Oh, la ciencia, el arte, todo eso, ¿entiendes? En su concentración había algo de cierto patetismo, como si su complacencia, más aguda que antes, ya no le bastara. Y cuando sonó el teléfono en el interior y el mayordomo salió de la terraza, Daisy aprovechó la momentánea interrupción para inclinarse hacia mí. «Te voy a contar un secreto de familia», susurró entusiasmada. «Se trata de la nariz del mayordomo. ¿Quieres enterarte del asunto de la nariz del mayordomo?» «Sí, precisamente a eso he venido esta noche». «Pues verás, no siempre ha sido mayordomo. Era el pulidor de la plata de un agente de New York que tenía un servicio de plata para 200 personas. Estaba obligado a pulirlo de la mañana a la noche, hasta que finalmente este trabajo empezó a afectarle la nariz». «Las cosas fueron de mal en peor», sugirió Miss Baker. «Sí, las cosas fueron de mal en peor, hasta que tuvo que abandonar la colocación». Los últimos rayos de sol se posaron por un momento con romántico afecto sobre su extendido rostro. Su voz me forzó a inclinarme, sin aliento, mientras la escuchaba. El resplandor se apagó. Los rayos de luz desaparecían lentamente, al igual que al anochecer los niños abandonan una calle agradable. El mayordomo regresó, murmurando algo al oído de Tom. Este frunció las cejas, empujó la silla y entró sin decir palabra. Daisy, como si su ausencia agitara algo dentro de sí, se inclinó otra vez hacia mí. Su voz cantarina y brillante murmuró:
Me encanta verte en mi mesa, Nick. Me recuerdas una rosa de verdad. ¿No es cierto? Se dirigió a Miss Baker, pidiéndole confirmación. Una rosa, una verdadera rosa. Eso no era verdad. No me parezco ni ligeramente a una rosa. Daisy improvisaba, pero brotaba de ella un incitante calor, como si su corazón, oculto en una de esas radiantes y emocionantes palabras, intentara acercárseme. De súbito tiró la servilleta sobre la mesa y entró en la casa. Miss Baker y yo cambiamos una mirada conscientemente desprovista de todo significado. Estaba a punto de hablar, cuando ella se irguió atentamente y dijo «¡Chitón!» en tono misterioso. En la habitación contigua era audible un murmullo apagado, apasionado. Miss Baker se echó adelante sin el menor recato intentando oír. El murmullo tembló al borde de la coherencia, se hundió, ascendió excitadamente y luego cesó completamente. Ese Miss Gadsby que ha mencionado es vecino mío, le dije. No hable, quiero enterarme de lo que ocurre. ¿Ocurre algo? Pregunté inocentemente. No lo sabe, replicó Miss Baker francamente sorprendido. Creía que todo el mundo lo sabía. ¿Yo no? Pues... titubeó. Tom tiene un lío en Nueva York. ¿Tiene un lío? Repetí inexpresivamente. Miss Baker asintió con la cabeza. Podía tener la decencia de no telefonear a la hora de cenar, ¿no le parece? Casi antes de haber comprendido lo que quería decir, se oyó el revoloteo de un traje y el crujido de las botas de cuero. Tom y Daisy estaban en la mesa. No pudo evitarse, exclamó Daisy con tensa alegría. Se sentó, nos miró interrogativamente y continuó. He mirado afuera durante un minuto y me parece que por allí todo es muy romántico. Hay un pájaro en el césped. Me parece que se trata de un ruiseñor llegado por el Canal White Star Line. Está a lo lejos cantando. Es muy romántico, ¿verdad, Tom? Muy romántico, repuso éste. Luego se dirigió a mí con tristeza. Si después de la cena hay bastante luz, quiero llevarte al establo. El teléfono sonó estrepitosamente, y mientras Daisy movía la cabeza con decisión, el asunto del establo y prácticamente todos los asuntos se esfumaron en el aire. Entre los dispersos fragmentos de los últimos 5 minutos pasados en la mesa, recuerdo que se encendieron las velas sin ton ni son. Me di cuenta de que quería mirarles de hito en hito, y no obstante quería también eludir todas las miradas. No podía adivinar qué pensaban Tom y Daisy, aunque estoy convencido de que ni siquiera Miss Baker, que parecía haber llegado a dominar cierto duro escepticismo, consiguiera apartar por completo de su mente la metálica insistencia del quinto huésped. La situación hubiera parecido intrigante a ciertos temperamentos. Mi propio instinto me pedía telefonear cuanto antes a la policía. Es inútil decir que no se mencionaron más los caballos. Tom y Miss Baker, con varios pies de crepúsculo entre ellos, se dirigieron a la biblioteca, como dispuestos a pasar una vigilia al lado de un cadáver perfectamente tangible, intentando, entre tanto, parecer hallarse agradablemente interesados y al propio tiempo bastante sordos. Seguía Daisy a través de una serie de terrazas hasta llegar al pórtico delantero. Nos sentamos en la oscuridad, en un banco de mimbre. Daisy colocó su rostro entre sus manos, como si palpase su delicioso modelado, y sus ojos se abrieron gradualmente al aterciopelado ocaso. La vi presa de turbulentas emociones y empecé a hacerle lo que creí serían preguntas sedantes, referentes a su niñita. Nos conocemos poco, Nick, dijo súbitamente. A pesar de ser primos, no viniste a mi boda. Aún no había regresado de la guerra. Es cierto, vaciló. Pues
Ha pasado una mala temporada, Nick, y me siento bastante cínica en todo lo que se relaciona con su vida. Tenía evidentes razones para sentirse así. Esperé. No dijo nada más y al cabo de un momento volví débilmente al tema de su hija. Supongo que hablará, comerá y demás, ¿no? Oh, sí, me miró ausente. Pues, oye, Nick, déjame contarle lo que dije cuando nació. Querrás oírlo. Desde luego. Eso te demostrará cómo he llegado a este extremo sobre ciertas cosas. Bueno, ella tenía menos de una hora, y Tom estaba sabe Dios dónde. Me desperté del éter, poseída por un sentimiento de completo abandono, y enseguida pregunté a la enfermera si era chico o chica. Me dijo que era chica. Volví la cabeza y me puse a llorar. Bueno, dije, me alegro de que sea niña. Espero que sea tonta. Lo mejor en este mundo para una chica es ser bonita y tonta. Verás, yo creo, sea como sea, todo es terrible. Continuó hablando en tono convencido. Todo el mundo piensa así, la gente más lista, y lo sé. He estado en todas partes, lo he visto todo, lo he hecho todo. Sus ojos se alzaron retadoramente, parecidos a los de Tom, y rompió a reír con conmovedor desprecio. ¡Sofisticada! ¡Santo Dios! ¡Estoy sofisticada! En el instante en que su voz se apagó, acabando de apoderarse de mi atención, de mis ideas, sentí la insinceridad básica de lo que acababa de decir. Me sentía intranquilo, como si toda la velada solo hubiera sido un truco para extraer a la fuerza la aportación de uno de mis sentimientos. Esperé, y naturalmente al cabo de un momento me miró con una sonrisa totalmente afectada, como si acabara de firmar su adhesión a una distinguida y secreta sociedad a la que ella y Tom pertenecieran. En el interior, la habitación carmesí apareció resplandeciente de luz. Tom y Miss Baker estaban sentados a los extremos del largo diván. Ella leía en voz alta el Saturday Evening Post. Las palabras apenas murmuradas en tono opaco corrían con ritmo apaciguador. La luz de la lámpara, brillante en las botas y opaca en el amarillo de hoja de otoño de los cabellos de la joven, destellaba en el papel mientras ella volvía las hojas con temblor de delgados músculos en sus brazos. Cuando entrábamos, levantando una mano, nos mantuvo silenciosos un instante. «¿Continuará?», dijo echando la revista sobre la mesa. «En el próximo número». Su cuerpo se enderezó con un inquieto movimiento de rodilla y se puso de pie. «Las 10», observó viendo al parecer la hora en el techo. «Hora de que una buena chica se meta en la cama». «Jordán tomará parte mañana en el torneo de Winchester», explicó Daisy. «Oh, ¿es usted Jordan Baker?». Ahora sabía el motivo de que su rostro me fuese familiar. Su semblante, agradablemente desdeñoso, me había mirado desde muchas fotografías de la vida deportiva de Asheville. Hot Spring y Palm Beach. También hacía tiempo que llegó a mis oídos una historia algo desagradable, pero olvidé de qué se trataba. «Buenas noches», murmuró suavemente. «¿Me despertarás a las 8? «Si te levantas». «Me levantaré. Buenas noches, Mr. Carroway. Espero verle pronto». «Claro que le verás a menudo», aseguró Daisy. «Por cierto, creo que arreglaré una boda». «Ven a menudo, Nick, y yo veré de...». «Oh, reuniros. Verás, encerraros accidentalmente en un armario ropero, echaros al mar en un bote, en fin, toda esa clase de cosas». «Buenas noches», repitió Miss Baker desde la escalera. «Que conste que no he oído ni una palabra». «Es una buena chica», dijo Tom al cabo de un rato. «No deberían dejarla que correteara tan suelta por el país». «¿Quién no debería?», inquirió Daisy fríamente. «Su familia». «Su familia es una tía que tiene cerca de 1000 años. Además, Nick va a cuidarse de ella, ¿no es verdad, Nick?».
Este verano pasará con nosotros muchos fines de semana. Creo que la influencia hogareña le será muy provechosa. Por un instante, Daisy y Tom se contemplaron silenciosamente. ¿Es de Nueva York? Pregunté rápidamente. De Louisville. Allí pasamos nuestra virginal juventud, nuestra hermosa y virginal. ¿Tuviste una pequeña conversación íntima en la terraza con Nick, Daisy? Interrumpió Tom. ¿La tuve? Me miró. No me acuerdo. Sin embargo, me parece que hablamos de la raza nórdica. Sí, estoy segura. Y lo primero, ¿sabes? No se te ocurra creer todo lo que oyes, Nick, murmuró Tom. Contesté ligeramente que nada había oído y pocos segundos más tarde me levanté para irme a casa. Me acompañaron hasta la puerta, permaneciendo en pie, uno al lado de otro, dentro de un alegre cuadro de luz. Al poner el coche en marcha, Daisy me llamó imperiosamente. —¡Espera! Olvidé preguntarte algo. Es importante. Oímos decir que estabas prometido con una chica en el oeste. —Es verdad —corroboró Tom bondadosamente—. Oímos decir que estabas prometido. Pura calumnia. Soy demasiado pobre. —Lo oímos decir —repitió Daisy, abriéndose de nuevo con buena flor—. Lo oímos decir a 3 personas, así que es que debe ser cierto. Claro está que sabía a qué se referían. Sin embargo, no estaba ni siquiera vagamente comprometido. El hecho de que la murmuración hubiera publicado ya las amonestaciones era una de las razones de mi traslado al este. Por causa de las habladurías, no iba a dejar de salir con una antigua amiga, y por otra parte, no tenía la menor intención de que los rumores me llevaran al matrimonio. Su interés me conmovió un poco. Me los hizo menos remotamente ricos. De todas maneras me sentí desconcertado y un poco asqueado. Me parecía que lo que Daisy debería hacer era precipitarse fuera de la casa, con la niña en brazos. Mas al parecer tales intenciones no tenían lugar en su ánimo. Por lo que a Tom se refería, el hecho de que tuviera un lío con una mujer en Nueva York resultaba en realidad menos sorprendente que verle deprimido por un libro. Algo le impulsaba a roer el borde de sus rancias ideas, como si su robusto egoísmo físico no fuera capaz de saciar su dogmático corazón. En los techos de las hospederías de la carretera y frente a los garajes que bordeaban el camino, donde aparecían bombas nuevecitas de gasolina dentro de círculos de luz, era ya pleno verano. Cuando llegué a mis posesiones de West Egg, metí el coche en su cobertizo y me senté un rato en el patio, encima de un abandonado cortador de hierba. El viento se había calmado, dejando una noche brillante y ruidosa, con alas que golpeaban entre los árboles, y un sordo rumor de órgano, como si los cargados fuelles de la tierra estuvieran soplando las ramas llenas de vida. La ondulante silueta de un gato se recortó a la luz de la luna. Me volví a mirarlo, y vi que no estaba solo. A 50 pies de distancia había aparecido una silueta entre las sombras de la mansión de mi vecino, y se hallaba de pie, con las manos en los bolsillos, contemplando la plateada pimienta de las estrellas. Algo, en sus sosegados movimientos y en la firme posición de sus pies en el césped, sugería que era el mismo Mr. Gatsby, que había salido a investigar cuál era la porción de nuestro firmamento local que le correspondía. Decidí llamarle. Miss Baker le había mencionado en la cena, circunstancia que me serviría de introducción. Sin embargo, no le llamé, porque súbitamente presentó indicios de que le placía la soledad. Tendió los brazos en dirección al proceloso mar, en forma curiosa, y a pesar de la distancia, hubiera podido jurar que temblaba. Involuntariamente miré al mar. No distinguí nada, solo una luz verde, diminuta y lejana, que podía ser el extremo de un malecón. Cuando de nuevo volví a mirar a Gatsby, éste había desaparecido y me encontré solo, otra vez, en las inquietas sombras. Capítulo 2. A cosa de medio camino de West Egg a Nueva York, la carretera se reúne apresuradamente con el ferrocarril y corre a su lado por espacio de un cuarto de milla,
como para apartarse de cierta desolada extensión de terreno, un valle ceniciento, una fantástica granja, donde las cenizas crecen como el trigo por las colinas, ribazos y grotescos jardines, donde las cenizas adquieren formas de casas, chimeneas y ascendentes humaredas, y finalmente, con un formidable esfuerzo de imaginación, siluetas de hombres grises que se mueven apagadamente, desmoronándose a través de la polvorienta atmósfera. Una hilera de grises coches serpentea a veces por una invisible carretera. Crujen espantosamente y se tumban a descansar. Inmediatamente los grises hombres de ceniza aparecen. Agitando con pesadas azadas una impenetrable nube que oculta a la vista sus turbias operaciones. Sin embargo, por encima de la grisácea tierra y superando los espasmos del agitado polvo que flota incesantemente en el aire, se advierte los ojos del doctor T. J. Eckleburg. Los ojos del doctor T. J. Eckleburg son azules y gigantescos. Sus retinas tienen una yarda de alta. No miran desde rostro alguno, sino desde un par de enormes gafas amarillas posadas en una nariz que no existe. Evidentemente, algún oculista extraordinariamente bromista las colocó allí para hacer medrar su clientela en el burgo de Queens, y luego se hundió en la eterna ceguera al marcharse, o se las olvidó. No obstante, esas pupilas algo apagadas por las inclemencias del tiempo, lluvia y sol, siguen meditando tristemente sobre el solemne muladar. El valle de cenizas está limitado a un extremo por un pequeño y turbio río, y cuando se levanta el puente levadizo para dejar paso a las barcazas, los pasajeros de los trenes allí parados tienen media hora para admirar la lúgubre escena. En aquel punto se hace siempre un alto de 1 minuto, como mínimo, y así fue como, por primera vez, pude ver al amable de Tom Buchanan. La amante de Tom Buchanan, el hecho de que tuviese un amante era comentado en todas partes donde se le mencionaba. Sus conocidos se sentían ofendidos porque se presentaba con ella en los cafés populares. La dejaba en una mesa y se iba de un lado a otro, hablando con cualquier persona que encontrara. Aunque sentí curiosidad por verla, no tenía deseos de conocerla, si bien acabé conociéndola. Una tarde iba en tren a New York con Tom cuando nos detuvimos cerca de los montones de ceniza. Él se puso de pie de un salto y cogiéndome del brazo me precipitó literalmente fuera del coche. —¡Bajemos! —insistió—. Quiero que conozcas a mi chica. Me parece que durante el almuerzo había empinado el codo en demasía, y su decisión de tener mi compañía rayaba en la violencia. Su arrogante suposición era que un domingo por la tarde yo no podía tener nada mejor que hacer. Le seguí a lo largo de la verja, pintada de blanco, que separaba el camino de la vía. Caminamos unas 100 yardas por la carretera, bajo la insistente mirada del doctor T. J. Eckleburg. El único edificio que aparecía a la vista era un pequeño bloque de ladrillo amarillo. Asentado al borde del sucio erial, una especie de compacta calle mayor, encargada de suministrarle provisiones, y rodeándolo todo, la más absoluta nada. Una de las 3 tiendas estaba por alquilar, la otra era un restaurante abierto toda la noche, al que se le llegaba por un sendero de ceniza. La tercera era un taller, reparaciones George B. Wilson, compra y venta de coches, rezaba el letrero. Seguía Tom al interior de este local. El taller tenía un aspecto poco próspero y muy desnudo. El único coche visible eran los restos de un Ford recubierto de polvo, agazapado en un oscuro rincón. Se me estaba ocurriendo que esta sombra de garaje no era más que una tapadera, y que suntuosos, a la par que románticos, departamentos estarían disimulados arriba, cuando el propietario apareció en la puerta de un despachito, limpiándose las manos en un trozo de borra.
Era rubio, apagado, anémico y de una elegancia mortecina. Al vernos, un húmedo destello de esperanza asomó a sus pupilas de un azul claro. «Hola, Wilson, chico», dijo Tom, golpeándole jovialmente el hombro. «¿Cómo van las cosas?» «No me puedo quejar», dijo Wilson poco convencido. «¿Cuándo me vende ese coche?» «La semana próxima. Mi mecánico está arreglándolo». «Va muy despacio, ¿no es verdad?» «No», repuso Tom fríamente. «Y si piensa así, Wilson, quizá valdría más que lo venda en otro lado». «No quise decir eso», se justificó Wilson apresuradamente. «Solo quise...» Su voz se apagó, y Tom miró con impaciencia a su alrededor. Se oyeron pasos por las escaleras y la robusta silueta de una mujer ocultó la luz de la puerta del despachito. Debía de tener 30 y tantos años. Era algo gruesa, aunque llevaba las carnes con la sugestiva sensualidad de algunas mujeres. Su rostro, que asomaba por encima de un traje a lunares de crepé de china azul oscuro, no ofrecía ninguna faceta o destello de belleza, mas en torno suyo latía una vitalidad perceptible al instante, como si todos los nervios de su cuerpo se hallaran en continua combustión. Sonrió levemente, y pasando por el lado de su marido, como si fuera un fantasma, estrechó la mano de Tom mirándole a los ojos. Se humedeció los labios y sin volverse, se dirigió a su marido con voz ronca y suave. «Tráete algunas sillas. ¿Por qué no las sacas? Alguien podrá sentarse». «Oh, sí», asintió Wilson apresuradamente, y penetró en el pequeño despacho, confundiéndose con el color ceniciento de las paredes. Una capa de blanca ceniza velaba su oscuro traje, sus pálidos cabellos, igual que velaba todo cuanto le rodeaba, excepto su mujer, que se aproximó más a Tom. «Quiero verte», dijo Tom ansiosamente. «Toma el próximo tren». «De acuerdo. Te esperaré junto al puesto de periódicos, en el paso a nivel de abajo», asintió ella, apartándose en el preciso momento en que Wilson salía con 2 sillas. La esperamos abajo, en la carretera, lejos de la vista de la gente. Faltaban pocos días para el 4 de julio, y un chiquillo italiano gris y flaco ponía cohetes en fila a lo largo de la vía del tren. «Terrible lugar, ¿no es cierto?», dijo Tom, cambiando un fruncimiento de cejas con el doctor Eckleburg. «Espantoso. Le hace bien alejarse un poco». «El marido no dice nada». «Wilson cree que se va a ver a su hermana, que está en Nueva York. El pobre es tan corto que ni se ha dado cuenta de que está vivo». Así es que Tom Buchanan, su amante y yo fuimos juntos a New York. Oh, no materialmente juntos, pues Mr. Wilson iba discretamente sentada en otro vagón. Tom brindaba en esta muestra de condescendencia para con los sentimientos de los habitantes de Schleswig que pudieran viajar en el tren. La mujer se había cambiado de traje. Llevaba un vestido de una imitación de muselina castaño, que cuando Tom la ayudó a apearse en el andén de Nueva York, se ajustó estrechamente a sus caderas. En el puesto de periódicos compró un ejemplar de Town Tattle y una revista de cine. En la droguería de la estación, Cold Cream y una botellita de perfume. Una vez arriba, en la solemne superficie llena de ecos, dejó pasar 4 taxis antes de escoger uno nuevecito, de color lavanda, con tapicería gris. En él nos deslizamos fuera de la mole de la estación, adentrándonos en el resplandeciente sol. Pero casi al instante ella se apartó bruscamente de la ventanilla y, echándose hacia adelante, golpeó el cristal. «Quiero uno de esos perros», dijo con vehemencia. «Quiero uno para el piso. Es tan agradable tener un perro». Retrocedimos hasta acercarnos a un anciano de grises cabellos que tenía un absurdo parecido con John D. Rockefeller. En una cesta que colgaba de su cuello temblaba asustados una docena de muy recientes cachorrillos de raza indeterminada. «¿De qué raza son?», preguntó Mr. Wilson al acercarse al hombre a la ventanilla. «De todas las razas. ¿Cuál quiere usted, señora?»
Un perro policía. ¿No tendría usted? El hombre miró la cesta con cierta duda, metió la mano y sacó, agarrándolo por la piel del lomo, un cachorrillo que se retorcía débilmente. No es perro policía. Bueno, no es exactamente un perro policía, reconoció el hombre con decepcionada voz. Más bien es un Airedale. Pasó la mano por el castaño estropajo de la espalda. Fíjese en este pelo. Menudo pelo. Este perro nunca la molestará con resfriados. Me parece monísimo, dijo Mr. Wilson entusiasmada. ¿Cuánto vale? Este perro, lo miró lleno de admiración, le costará $10. El Airedale, porque indudablemente algo tenía que ver con un Airedale, aunque sus patas fueran sorprendentemente blancas, cambió de manos y se aposentó en el regazo de Mrs. Wilson, que acarició arrobada aquel pelo a prueba de todo. ¿Es chico o chica? Inquirió ella delicadamente. Ese perro es chico. Es una perra, contradijo Tom firmemente. Aquí tiene su dinero. Vaya y cómprese otros 10 perros con él. Nos dirigimos a la Quinta Avenida, suave y cálida, casi pastoral, en la estival tarde de domingo. No me hubiera extrañado ver un gran rebaño de blancas ovejas dando la vuelta a una esquina. Parad, dije, debo dejaros. No, se negó Tom rápidamente. Myrtle se disgustará si no vienes al piso, ¿verdad, Myrtle? Venga usted, me ordenó ella. Telefonearé a Catherine, mi hermana, gente muy entendida, la considera hermosísima. Me gustaría, pero... Proseguimos, cortando otra vez el parque hacia la West Hundreds. Al llegar a la calle 158, el coche se detuvo ante una rebanada de un largo y blanco pastel hecho de casas de pisos. Con una majestuosa mirada de retorno al hogar, Mrs. Wilson cogió el perro y sus demás adquisiciones y entró altivamente. Diré a los masquís que vengan, anunció mientras el ascensor se elevaba, y naturalmente también llamaré a mi hermana. El departamento estaba en el último piso. Constaba de un pequeño living, un pequeño comedor, un pequeño dormitorio y un baño. El cuarto de estar aparecía atestado hasta las puertas con un juego de muebles tapizados, demasiado grandes para la habitación, de modo que moverse equivalía a tropezar continuamente con escenas de damas columpiándose los jardines de Versalles. El único cuadro era una fotografía ampliada. Al parecer se trataba de una gallina sentada sobre una borrosa piedra. Sin embargo, mirada a cierta distancia, la gallina se convertía en un gorro, y el rostro de una obesa señora miraba desde la pared. En la mesa aparecían varios números atrasados de Town Title, junto con un ejemplar de Simon Caleb Peter y alguna revista de chismes de Broadway. Lo primero que Mrs. Wilson hizo fue ocuparse del perrito. Un botones del ascensor salió con evidente mala gana a buscar leche y un cajón de paja, a lo que añadió, por propia iniciativa, una lata de bizcochitos para perros, largos y duros, uno de los cuales estuvo deshaciendo toda la tarde, indiferente en el platillo de leche. Tom, entre tanto, sacó una botella de whisky de un departamento del escritorio. En mi vida solo me he emborrachado 2 veces. La segunda vez fue aquella tarde. Así es que todo cuanto ocurrió está rodeado de una opaca niebla, a pesar de que el piso estuvo lleno de alegre sol hasta después de las 8. Mrs. Wilson, sentada en las rodillas de Tom, llamó por teléfono a varias personas. Entonces faltaron cigarrillos y yo me encargué de comprarlos en la droguería de la esquina. A mi regreso, ambos habían desaparecido. Me senté discretamente en el cuarto de estar, dedicándome a la lectura de un capítulo de Simon Caleb Peter. O lo que leí era muy malo, o el whisky tergiversaba las cosas, pues no hallé el menor sentido en toda mi lectura. En el momento en que Tom y Marshall, tras la primera copa, Mr. Wilson y yo empezamos a llamarnos por nuestros nombres de pila, reaparecieron. La gente comenzó a llamar a la puerta del piso.
Catherine, la hermana, era una esbelta y mundana muchacha de unos 30 años, de compacta y pegajosa melena roja y cutis empolvado de un blanco lechoso. Se había depilado totalmente las cejas, dibujándolas luego en un ángulo muy llamativo, pero los esfuerzos de la naturaleza por la restauración de la línea original daban a su rostro una expresión confusa. Cada vez que se movía se oía el incesante tintinear de innumerables brazaletes de porcelana que se deslizaban arriba y abajo de sus brazos. Irrumpió en el piso con tal porte de ama y señora, mirando los muebles con tal aire de propietaria, que me pregunté si viviría allí. Pero cuando me decidí a preguntárselo personalmente, se echó a reír desenfrenadamente, repitió mi pregunta en voz alta y me dijo que vivía en un hotel con una amiga. Mr. McKeith era un hombrecillo pálido, afeminado de pies a cabeza. Acababa de afeitarse, pues tenía una blanca mancha de espuma en el pómulo. En su saludo a todos los de allí reunidos se mostró sumamente respetuoso. Me comunicó que estaba en el ramo artístico. Más tarde supe que era fotógrafo y que había hecho la opaca ampliación de la madre de Mr. Wilson. Me dijo con orgullo que desde que se casaron su marido la había fotografiado 127 veces. Mrs. Wilson se había cambiado de traje poco antes. Ahora llevaba un complicado vestido de tarde de chifón color crema, que cuando ella se movía por la habitación emitía un continuo frou-frou. Bajo la influencia del traje cambió también su personalidad. Aquella intensa vitalidad tan notable en el garaje se había transformado en impresionante altivez. Su risa, sus gestos, sus afirmaciones se hicieron momento tras momento más violentamente afectadas, y al desplegarse, la habitación se hizo pequeña hasta parecer que giraba en un ruidoso y chirriante eje a través de la atmósfera llena de humo. «Hija», dijo su hermana con un chillido tan fuerte como afectado, «la mayor parte de esa gentuza es capaz de engañarte a la primera oportunidad. No piensan más que en el dinero. La semana pasada vino una mujer a mirarme los pies y cuando me presentó la factura parecía pretender que me había sacado el apéndice». «¿Cómo se llamaba?», preguntó Mr. McKeith. «Mrs. Everhard. Va por las casas cuidando los pies de la gente». «Me gusta su traje», observó Mr. McKeith, en un alucinante cambio de tema. «La encuentro adorable». Mr. Wilson rechazó el cumplido, alzando las cejas despectivamente. «Es una birria, viejo. Me lo pongo a veces, cuando no me importa la facha que pueda tener». Si le cae la mar de bien. Comprenda lo que quiero decir, prosiguió Mr. McKeith. Si Chester pudiera cogerla en esta ciudad, me parece que haría algo bueno. Todos contemplamos silenciosamente a Mr. Wilson, la cual apartó de sus ojos un mechón de cabello y nos miró con brillante sonrisa. Mr. McKeith la observó fijamente, ladeando la cabeza y volviendo la mano de un lado a otro, frente a su cara. «Cambiaría la luz», dijo al cabo de un momento. «Me gustaría destacar el modelado de las facciones. Procuraría sacar todo el cabello de atrás». «Pues yo no cambiaría la luz», exclamó Mrs. McKeith. «Me parece...». Su marido murmuró «¡Chitón!» y todos volvimos a mirar a Mr. Wilson, mientras Tom Buchanan bostezaba ruidosamente y se ponía en pie. Vosotros, McKeith, bebed algo. Myrtle, antes de que la gente se duerma, saca más hielo y agua mineral». «Le dije al chico que trajera hielo». Myrtle levantó las cejas con expresión de